que hay que ganar la mayoría para hacer gobierno y hacer las transformaciones. Con unas tensiones enormes. Hubo un movimiento muy importante que se llamó Izquierda Unida, que se dividió, que fue la izquierda electoral más fuerte en votos de América Latina en su momento, que se dividió porque había algunos partidos que no deslindaban lo suficiente con Sendero Luminoso, porque en el ADN de la izquierda estaba que no se podía renunciar a la posibilidad de la lucha armada. Entonces, aunque probablemente la izquierda fue la que más muertos causados por Sendero Luminoso tuvo como fuerza política, porque era la gente que estaba más cerca del gobierno municipal, etc. Digamos que el deslinde que la izquierda hizo por Sendero era un deslinde sospechoso. Y la posibilidad del gobierno de la izquierda era visto por los ciudadanos peruanos como algo que no tenía suficiente garantía de ser distinto a Sendero Luminoso. Y este fue el drama que sacudió la izquierda en estos años, ¿no? Yo creo que al final de la experiencia, la izquierda peruana, que hoy día, dicho sea de paso, es muy débil, y que sigue siendo, como siempre, muy fragmentada, entendió que esta disyuntiva requería una opción clara, no se podía. Había un dirigente de la izquierda que hablaba de la trenza, de que la guerra, la lucha armada y la lucha electoral tenía que combinarse con una trenza. Esta es la caricatura de lo que podría ser el drama de la izquierda en la necesidad de deslindar. Pero sí creo que la izquierda deslindó y que tuvo un número de víctimas muy importante. Y creo que su ascenso electoral, que fue muy importante, se vio frenado por la sospecha permanente que entre el público no izquierdista despertaba esta gente que hablaba de democracia y de elecciones, pero que tenía al lado a Sendero, que se declaraba también de izquierda y que entonces hacía increíble lo que los otros izquierdistas hacían, ¿no? La parte de la derecha la va a hacer Renato, pero única y exclusivamente porque está a la derecha de la mesa, no por razones ideológicas. Claro, yo no podría atribuirme ningún tipo de vocería de la derecha, porque además yo me he educado como ciudadano y como periodista del lado más bien de los derechos humanos y de una serie de preocupaciones que la gente de derecha no suele tener. Mi padre, efectivamente, como decía Santiago, fue general de división en un momento muy difícil, en los 70s y los 80s, y a él se le atribuyen, entre otras cosas, un poco el diseño de la estrategia antisubversiva a partir de una serie de reflexiones que él hizo públicas y que llamaron la atención de la izquierda por lo altisonantes que eran, ¿no? Hubo una entrevista famosa que le hicieron alguna vez en la que él decía, para que la policía tenga éxito en Ayacucho, ¿no?, esta ciudad de la Sierra Peruana donde se focalizó el terrorismo durante mucho tiempo, para que la policía tenga éxito tendría que entrar a un caserío, a un pueblo, y matar a 60 personas. Si de las 60, 3 o 4 son subversivos, entonces para la policía seguramente esa acción estaría justificada. La repregunta del periodista que nunca pasó en la historia, porque así suelen ser las leyendas, es si, la pregunta era, ¿usted, general, está de acuerdo con esa salida? Y mi padre decía, me parece que es la peor salida y por eso es que me opongo a que la Fuerza Armada ingrese. Pero por supuesto que eso no quedó en los titulares, sino en la primera parte, ¿no? Esta especie de diseño criminal para solucionar el problema senderista. No estoy defendiendo a mi padre porque de hecho, cuando él pudo haber corregido o haberse desdicho de esa declaración, no hizo sino ser más incendiario y decir otras cosas igual de graves, ¿no? Y es verdad que persiguió al hoy embajador Rafael Roncalero cuando era dirigente y periodista, ¿cierto? Cuando yo conocí a Santiago, su línea introductoria fue: ¿sabías que tu papá persiguió a mi papá? Lo cual terminó fascinando porque yo ya tenía cocinando la idea de la novela. Pero bueno, yo creo que la derecha se equivocó en muchas cosas, sin conocer a profundidad el pensamiento de derecha, por las cosas que he leído, por las cosas que he oído y las que he visto. Yo creo que se equivocaron en el diagnóstico que hicieron, es decir, en creer que el enemigo era únicamente Sendero Luminoso o el MRTA, cuando ambos grupos subversivos no eran sino la manifestación de una serie de cosas
y de desarreglos que estaban por debajo. No es casual que para mucha de la derecha peruana los hechos que incordiaron al Perú tienen como punto de nacimiento un atentado poco antes de las elecciones de los 80. Mientras que para buena parte de la izquierda el verdadero origen está en las aulas de la Universidad de Huamanga, donde Ismael Guzmán, cuando era profesor, todavía no máximo líder de Sendero, diseminaba su prédica maoísta, marxista, leninista, y en realidad ahí empezó, digamos, a colocar ideas que luego se fueron torciendo hasta que se convirtieron en terrorismo puro y duro. Entonces yo creo que hay un error de diagnóstico en creer que el enemigo eran esos miles de peruanos fanáticos o fanatizados o extremadamente ideologizados que se levantaron en armas. El problema creo que estaba por debajo, ¿no? Y creo que eso no lo vieron en su momento, quizá por la necesidad de tratar de acabar con el enemigo militar, y luego por una serie de desacuerdos en los que también hay responsabilidad de la izquierda, ¿no? Que estaba tan desarticulada como ha descrito el embajador, y que eso le impedía realmente poder llevar a foros como el Parlamento, por ejemplo, las verdaderas problemáticas que hoy continúan, y que si bien ya no se manifiestan a través del terrorismo, sí se manifiestan a través del narcoterrorismo, por mencionar una de las problemáticas que hoy padece el país. No quería dejar de mencionar el libro que mencionó el embajador, el de José Carlos Agüero, Los Rendidos. A mí me ocurrió algo muy curioso con ese libro. Yo tenía un programa de radio en Lima y lo invité cuando supe de la aparición de Los Rendidos. Y es interesante, los padres de José Carlos fueron, como bien decía Rafael, el embajador, asesinados extrajudicialmente, él en el levantamiento del Frontón, en esta prisión que funcionaba en una isla, en la isla del Frontón, muy cerca de Lima, y la madre apareció muerta un día con 3 balazos en la cabeza en una playa de la ciudad. No es un libro reivindicativo, es un libro que describe su circunstancia familiar, su participación involuntaria en los trabajos de Sendero, como la repartición de volantes, sin que él supiera exactamente en qué andaban metidos sus padres, ¿no? De hecho, lo que el libro pretende ser, además de un análisis desde el punto de vista académico e histórico de lo que ocurrió, es un planteamiento de por qué en el Perú es tan fácil estigmatizar al otro, ¿no? Creo que en el fondo ese es el verdadero tema del libro. Pero durante la entrevista en la radio, yo le digo a José Carlos al aire, le digo: José Carlos, tú sabes que mi padre fue militar y le tocó, y me quedé a media frase porque José Carlos me dijo al aire también: sé perfectamente quién era tu padre, el gaucho Cisneros Vizcarra. Le decían gaucho porque nació en Argentina y sus amigos de carpeta eran Videla, Viola, Galtieri y otras joyas. Entonces cuando al aire José Carlos me dice: sé perfectamente quién era tu padre, yo entiendo que nuestros padres, sin haberse conocido, sin necesidad de haberse conocido, se odiaban, u odiaban lo que representaban el uno y el otro, y se tenían por enemigos declarados, y probablemente mi padre aparecía en las listas negras de Sendero como los padres de José Carlos aparecían en las listas del Ministerio de Guerra. Y me parecía que algo interesante estaba ocurriendo cuando los hijos de esos hombres que se dieron sin conocerse podían estar conversando civilizadamente sobre sus libros, y me parecía que si hay una reconciliación posible, aunque por momentos parece un exceso retórico de la comisión cuando nos clava esa palabra que es como un legado con el que tenemos que convivir, porque creo que ahora los peruanos que tratamos de entender este problema nos preguntamos constantemente qué cosa es la reconciliación y si es algo que se puede aspirar a hacer en grupo, comunitariamente, o si es más un desafío individual. Si hay alguno posible, yo creo que va más en ese sentido. Ahora que los hijos de la guerra, por llamarlo de algún modo, empiezan a pensar en el problema que vivieron sus padres, ya no estoy hablando solamente de los protagonistas, sino de las víctimas, etc. Creo que se empiezan a abrir espacios en los que tiene más sentido hablar, si no de reconciliación, por lo menos de diálogo, ¿no? Un diálogo más civilizado, donde ni el terrorismo, ni las armas, ni la contraofensiva son lo dominante, sino más bien una preocupación por entender, ¿no? Que creo que sigue siendo la preocupación de todos y la que de alguna manera anima también esta conversa.
Caballero, muchas gracias por someterse a mis preguntas. Se han escapado con una gran elegancia de casi todas. Pero ahora creo que tenemos unos 10 minutos para que el público les pregunte, opine o comente. ¿Sí? ¿Tenemos 10 minutos? Así que, ¿usted? Creo que hay un micrófono, ¿verdad? Sin micrófono, siga. Santiago, yo trabajé en el comercio en Lima entre el año 82 y el 86. Conozco bastante bien cuál fue la percepción de la parte occidentalizada del Perú, por decirlo de alguna manera. Y me acuerdo perfectamente que el día que se cometió una matanza a la comarca, el teniente Telmo Hurtado entró a un pueblo de Ayacucho, mató a como 100 personas, además las metió en casas y se les prendió fuego, las quemó vivas. El comercio al día siguiente no dijo nada. Quien dijo algo fue la República, porque tenía un corresponsal de prensa muy valiente. Pero yo cuando fui con el ejemplar de la República ese día, y se lo mostré a mi jefe, me dijo: estas cosas no nos interesan. Es porque no tenían categoría ciudadana, o sea, los ayacuchanos no existían, eran indios. Además no existían ni siquiera literalmente porque no tenían documentos civiles, y como no había víctima con identidad política, no hubo crimen en realidad, ¿no? Todas estas cosas las narró la comisión. Pero yo vivo aquí en España desde el año 86, pero voy mucho al Perú, y cada vez que voy reconozco que ahora somos más nación que antes, porque esas cosas ya no pueden ocurrir, entre otras cosas. Y además el hecho de lo que dijo tu padre sobre que Villa El Salvador y Miraflores compartieron por primera vez un trama, creo que nos ha hecho una nación, por primera vez en nuestra historia, porque tenemos otra conciencia del valor de la vida y lo importante que es compartir una ciudadanía con nuestros paisanos, ¿no? No sé si es una lectura un poco optimista, me gustaría saber la opinión del embajador. No, yo concuerdo totalmente. Nosotros seguimos siendo una nación en construcción, pero yo creo que esta experiencia traumática de la guerra con el terrorismo del Sendero Luminoso nos ha hecho un poco más nación, sí, pero lo creo firmemente. Y además, porque cuando lo de Tarata, y en esa época, yo recuerdo que estaba jugando ajedrez con Santiago, voy a contar una anécdota familiar, y había una persona europea en la casa, y sonó una bomba. Y nosotros seguimos jugando ajedrez. Y yo dije: ¿es una bomba? Sí, es una bomba. Y hubo una segunda, y seguimos jugando ajedrez, no sé si tú te acuerdas. Porque nos habíamos acostumbrado, un poco lo que decía Saint-Exupéry a propósito de la guerra civil en España, nos habíamos acostumbrado a esta violencia irracional. Los que estaban mal éramos nosotros. Pero ahora yo sí creo que hemos avanzado mucho como país, y se expresa además en el progreso del país, porque si uno compara lo que es el Perú de hoy con todas las críticas y las lamentaciones y las discriminaciones y el espantoso racismo que existe en el Perú, con lo que es el Perú de 60 años, claro que hemos dado un extraordinario paso adelante. Yo suscribo totalmente lo que se dice. Yo sí. Sí, yo atrás del señor, disculpa. Buenas noches. Buenas noches. Perdónenme. Buenas noches. Si hablamos de la memoria histórica de nuestro país, hay que hablar de Ayacucho. Tarata, lo que pasó en Lima, es poco lo que pasó en Ayacucho. Quizás somos las personas indicadas de decir qué es lo que ha pasado ahí. La gente que ahí estaba eran gente del pueblo, gente quichua hablante, gente analfabetos que no sabían leer ni escribir. Si vamos a hablar de que iba militares, o los terroristas, o los hinchis, porque se llamaban así, el 75% de la población eran pobres, no sabían de lo que estaban haciendo. Ahora no pueden venir a decirme que no sabían, estaban sabiendo, no sabían. No tenían televisión, no tenían radio, vivían en su mundo. Y ellos iban diciendo que nosotros somos hinchas, venimos a hacerte esto. Venían los militares, te venimos a hacer esto.
ambos cometieron el error ahí, no los terroristas, los militares, ambos. Acá tiene uno que se ha fugado, que se ha escapado con 14 años de ser masacrado. Por eso las personas que vivíamos ahí sabíamos desde Uchuracay hasta Puquio, por unos 4 o 10 anexos que pasaba, Tintay, Aucará, Andamarca, toda esa zona hasta Puquio llegaron y estábamos ahí, escondíamos de día, y Morcoya, que es su tierra, escondíamos. De día entraban los militares, de noche los hinchis, y nos íbamos a las rocas a escondernos. Esa es la vivencia de nosotros, no lo que pasó en Lima. En Lima ha sido muy poquito. Eso es lo que nos tenemos que ustedes decir aquí, lo que ha sucedido ahí. Ambos bandos han matado más de 69.000 personas. Eso nada más. Ahora una cosa. Ustedes dicen, la forma de pensar es distinta de que años 80 que ahora de 2015. ¿Por qué ha pasado en Francia? No, también está pasando en Irak, también está pasando en Siria, también está pasando en el Líbano, también está pasando en Afganistán. Todos nos tiene que enterarnos, porque la muerte no es solamente en Francia, la muerte es todo. ¿Por qué está pasando estas muertes? ¿Por qué sucede? ¿Por qué el mundo está materialista? ¿Qué nos interesa? Nosotros tenemos que luchar. Si cada uno tuviéramos un corazón un poquito más suave, blandito, podríamos luchar por esta lacra. Y no llevo en mi corazón ni rencor por nadie, porque el rencor lo desecho de mi corazón. Lo mejor de la vida no más lo llevo. Por eso les digo a ustedes, si ustedes están aquí, de acá si alguien tendría una buena idea de decir a los presidentes, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, ¿qué planificación pueden tener ellos para que este país no llegue? Si la han bombardeado, ya lo han hecho. Quizás más cosas nos va a venir hasta España, a todos los países. Ellos no tienen miedo de morir. Ellos van con la bomba puesta, el plum, te explotas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hay que trabajar pacíficamente, hay que saber dialogar con esa gente, hay que cerrar las fronteras, hay que dejar de vender las armas, hay que hacer todo distinto, al contrario de lo que hacen ellos. Esa es la única manera de cambiar el mundo entero, no es de aquí nomás de Perú, es el mundo entero. Vivimos fuera de nuestro país, somos migrantes del mundo. Tenemos que trabajar en esto, a organizarnos, ¿qué podemos hacer? Nada más, gracias. Si nosotros estamos aquí es también para que usted pueda decir esas cosas que le agradecemos. Sí. No sé si Buena. tenemos mucho más tiempo. Sí, no. ¿Usted? ¿Respetaba? Bueno, quería... Seguimos hasta que a mí me digan. Bueno, yo quería un poco decir de ellos, plantearles la pregunta a ustedes. Siempre en las guerras están las víctimas invisibles, ¿no? Y en este caso, pues, ¿por qué se generó lo de Francia, con quienes me solidarizo bastante, ¿no? Con todas esas muertes, con todos los criminales que condena absoluta a los asesinatos? Pero esto tiene un origen, ¿no? ¿Por qué cuando se hizo lo mismo en Irak, por qué la gente no se motivaba a ponerse la bandera de Irak, ¿no? Que luego se comprobó, salió el señor Aznar, que fue simplemente un error, pero está libre el señor Aznar, ¿no? Entonces son cosas, pero me traslado a Perú, ¿no? Y en Perú lo que pasó, pues no quiero parecer que voy a defender a Sendero. Gracias a eso, a que se haya combatido el Sendero, estamos aquí, si no a lo mejor ni estaríamos aquí sentados, ¿no? Hay familias, yo soy de Huánuco, hay familias vecinos que han estado en ambos bandos, o vecinos que han tenido víctimas en ambos lados, y había enfrentamiento. Lo narra el presidente Ollanta, de candidato, narra en un libro, ¿no? Que incluso el ex dictador Fujimori, que hoy preso, hay normas que sacó como licencia para matar, ¿no? Una de ellas es poner zona roja. Hay zonas que están zona roja, donde venía el ejército, como ha dicho aquí el señor periodista. Los que verdaderamente cuentan son los que han estado los ex reporteros de guerra, ¿no? En su caso él lo cuenta, ¿no? Y eso pues no se ha visto en ningún reportaje de Perú, cómo el ejército iba y masacraba pueblos enteros, ¿no? Iban de civil y masacraban pueblos enteros y le echaban el muerto a Sendero. Sendero hacía lo mismo. Eso es lo que quería también un poco, pero ya me ganó ella. Es lo que hacía, ¿no? Venía Sendero de día
te organizaba, te ponía a todos los dirigentes y venía por la tarde el ejército y te masacraba, sin preguntar, ¿no? Entonces eso, algunos lo hemos visto, ¿no? Los que somos de la sierra, de la selva, pues eso lo hemos vivido de pequeños. Entonces yo pienso que es, de la manera que hablan es como solamente satanizar a Sendero de Satanás, para mí está claro, pero también Fujimori, la parte de Fujimori y los delincuentes que han estado en el ejército. No sé, no quiero chocar con el padre de... Podemos dedicar una hora más a afectados a ellos. Claro, entonces yo preguntaría, ¿qué ha pasado con el presidente Ollanta? Como que se ha quedado... no habla del libro, desapareció el libro, ¿no? Es un libro que era muy importante y no se puede comprar ahora mismo. Ha desaparecido de internet, ha desaparecido de todo sitio. ¿Qué ha pasado con Ollanta? Perdona. Nos queda para breve. intervención. ¿Usted? Sí, ¿no? Por favor. Sí. Es al señor embajador. Le he oído decir que somos más nación. Alguien ha dicho que, por ejemplo, desde que gobernó Toledo, el componente indígena está incorporado a la vida de la nacionalidad, etc. Hace 2 años, señor Roncayolo, conversaba yo con el que fue profesor de filosofía en San Marcos, con David Sobrevilla, que ha fallecido el año pasado, ¿no? Y estábamos hablando precisamente en torno al proceso de deconstrucción. Vamos a hablar con la filosofía francesa, ¿no? La deconstrucción nacional. ¿Por qué? Porque la globalización viene a ser el elemento antitético que ahonda la crisis del Estado-Nación. Yo creo, señor Roncayolo, que en el Perú en los años 70 hubo un documento importantísimo, que aunque nació del ámbito educacional, como fue el informe de la reforma educativa, Salazar Bondi, Carlos Delgado Olivera, Emilio Barrantes, hicieron un diagnóstico verdaderamente acertado, científico, objetivo, y de aquel informe yo creo que todavía está vigente la parte en que se dice: la reforma agraria de Velasco rompió el espinazo de la oligarquía agraria, eso es verdad, con la reforma agraria de 1969. Pero lo que no se ha roto es el vínculo de la dependencia externa. Tenemos una cultura de alienación cada vez más acentuada y más acrecentada, más que la que usted denuncia en su libro, el libro del cual usted es coautor, de 1973, Cuesta arriba, cuesta abajo. Más que ese clima de alienación y de dominación cultural, se ha acentuado con una globalización profundamente deshumanizada. Una globalización que, estaremos de acuerdo, es un proceso más que todo económico, financiero y comercial, pero no ve valores, no ve construcción de procesos humanos que eleven el estatuto de las personas. No sé cómo desde esas consideraciones podríamos decir que Perú, después de la experiencia traumática de Sendero, sea más nación que antes, cuando tenemos una globalización que precisamente borra con el codo lo que podría el esfuerzo de los peruanos estar escribiendo con la mano. Bueno, no sé qué responder. Estoy bastante de acuerdo con usted. A mí me tocó participar en la Comisión de Reforma de Educación, yo era entonces tan joven como estos jóvenes que me acompañan acá, un poco más creo. Y creo que sigue siendo un documento de una actualidad extraordinaria. Cuando yo he dicho, y lo puedo ratificar, que el procesamiento de lo que fue esta terrible guerra en la época de Sendero nos hace un poco más de nación, me refiero a un aspecto de la construcción nacional, porque también dije, seguimos siendo una nación en construcción y probablemente concordaré con usted en que también en deconstrucción. No, pero lo que quise decir es que nos ha enseñado un poco más a reconocernos los unos a los otros. Efectivamente, yo comparto la idea de que esta tragedia fue sobre todo una tragedia en el mundo andino, no en Lima. Le llegó a los limeños cuando lo de Tarata, y entonces la clase dominante peruana limeña tomó conciencia. Pero básicamente era el Perú profundo, como diría Basadre, el que fue afectado por esto, y esto ha servido para reconocernos un poco más. Pero no estaba haciendo un juicio sobre lo que significa el proceso de la globalización y la incorporación del Perú a este proceso.
que sí me parece que es un proceso digno de una controversia, en la cual yo probablemente tendré una posición más matizada que la suya, pero que no será la defensa a ultranza de la globalización como la panacea de los males, sino el reconocimiento de los problemas internos que acarrea. Pero también siento que esto nos serviría para otro diálogo, igualmente fructífero, que le vamos a pedir al director de la Casa América que organice para mañana. Mucha gente se ha quedado sin poder preguntar, pero lo bueno es que podemos seguir discutiéndolo aquí afuera en un café durante años, porque este tema va a dar para muchos años. Muchas gracias por estar, por escuchar y por participar.